Bienvenidos a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña alguien que, si ustedes estaban viendo los debates en el 2020, en la de comisaría residente, hubo un momento donde entre las garatas entre Jennifer González y Aníbal Acevedo Vilá y los discursos de Zaira Jordán, había alguien que los impresionó. Y esa persona que los impresionó es una licenciada del área de Humacao que se llama Ada Nora Enrique y que, aparte de correr para la comisaría residente en el 2020 por el Proyecto de Dignidad, pues tiene un sinnúmero de proyectos y nos complace hoy con la invitación, que llevamos un tiempito tratando de cuadrarla. Bienvenida, Ada. Ay, gracias por la invitación. Para mí es una bendición poder estar contigo, con todos tus seguidores y con toda esa gente linda de Puerto Rico y de Allende los Mares. De Allende los Mares. la vamos a pasar bien. Yo creo que tenemos varios temas que discutir y cuando digo que genuinamente impresionaste a muchas personas, le puedo decir con gran confianza que todos los que somos la nomenclatura y la parachic político de Puerto Rico, de momento estábamos llamándonos, ¿quién era esa muchacha? ¿Quién era esta doña? ¿De dónde salió esto? Y de hecho fue, aparte de Joan, yo creo que probablemente fue yo no vi a Lizzy nunca en la campaña, César Vázquez lo conocía más por sus intervenciones en Rubén Sánchez, y yo creo que lo que para mí fueron las dos estrellas en esa campaña fueron Joan y tú, definitivamente. ¿Cómo fue? Me interesaría saber cuál es tu trasfondo, de dónde sale Ada Nora. Bueno, yo salgo de la barriga de Adela Cruz Alicea. Bueno, es que ayer era el Día de las Madres, claro, ¿verdad? Claro, entonces muy bien. uno se relaciona con eso. Mi papá es Norberto Enríquez, concebida y nacida en el estado de New Jersey, en Elizabeth, en octubre, allá, el Día de la Reforma. Y lo promueves. Exactamente, hace unos años atrás, y entonces solamente unos añitos. Venimos a Puerto Rico cuando yo tengo casi 3 años de edad, así que soy criada en Puerto Rico. Mis padres, mi mamá era una maestra, mi papá era ebanista. Y entonces ahí crecí más apegada a papi que a mami, porque como papi tenía su propio negocio, pues entonces primero yo y después mi hermana, siempre estábamos con él. Así que de muchas maneras estoy muy, muy formada por él. ¿Y ellos eran boricua o eran puertorriqueños? Full. Y ellos básicamente se han ido para allá y pues volvieron para acá con la cría. De Arecibo. ¿Y están todavía acá con nosotros? Gracias a Dios, todavía están vivitos. Ayer precisamente la pasé con ellos, así que... ¿Y ha dejado lo de ebanista o sigue todavía en el taller? Ya mis viejos ya tienen más de 80 años en este tiempo, así que él está un poquito más suave en las cosas que está haciendo. ¿Y la formación suya fue en Humacao, donde está ahora, o fue a la Metro? ¿De dónde? No, mi formación es primero campo, después pueblo en Arecibo. A la edad de 4 años empecé primer grado. Ok. Porque mami... Fue medio adelantadito. Sí, un poquito. Después tampoco tomé 7º grado, me brincaron también. Terminé a los 15 años. A los 15 años, de 14 a 15 años, yo estaba en el grado 12. Y ahí estaba en el programa avanzado. No tomé los exámenes para la universidad para que me adelantaran porque consideraba que ya estaba bastante adelantada. Uh-huh. Entonces, soy producto de escuela pública de un sistema que nos sirvió demasiado bien a mí y a mis compañeros, independientemente de si éramos más intelectuales o más deportistas o más dirigidos a algún tipo de técnica. Así que cuando miro el sistema de educación en este tiempo... Ese sistema ya no existe, Ada. No. Eso es reliquia. Y de hecho, cuando dice... Yo tengo una pelea corriente. Yo no soy de escuela pública. En elementario estuve en escuela parroquial, Sagrados Corazones, en la Esmeralda, que creo que cerró. Después voy a San Ignacio. Y después voy a la universidad y no vuelvo. Yo no toco una escuela pública hasta que estoy en la Facultad de Derecho de la UPR. Le digo a todas mis amistades de escuela pública, paren de decir que son producto de algo que ya no existe.
tienen que decir, soy producto de una escuela pública que se murió y que queremos quizás retornar a ella, queremos rescatarla, lo que sea, pero eso que ustedes tuvieron, yo pienso en mi mamá, mami, o sea, mami con la educación que tenía en términos de escuela pública que estaba en la high en Guaynabo, oye, se defendía en un montón de... Y ella no era una doctora ni nada, ¿verdad? Era una mujer trabajadora. Ese sistema no existe, no existe. Es una tragedia, pero no existe. Y si algo recuerdo es que cuando empecé en el Colegio Universitario de Puerto Rico en Arecibo, que en aquel momento así era que se llamaba. ¿Qué era psicología? Eso era lo que es la UPR, ok. Sí, lo que es la UPR de Arecibo ahora. Nosotros competimos con todas las personas que venían de colegios privados y realmente estábamos en un nivel aún más alto, que es lo que mencionas. Eso no existe, pero yo lo traigo a colación porque me parece que con el presupuesto que nosotros tenemos en este tiempo, sí, donde tenemos básicamente el 33% de la matrícula que teníamos en aquel entonces, 33, 40%, pero el mismo presupuesto en dinero, deberíamos estar haciendo un trabajo muchísimo mejor y se puede hacer. Así que yo lo traigo porque no como una añoranza del pasado, sino como una posibilidad en el presente con otros tipos de programas que yo creo que también se podrían presentar. Y creo que probablemente personas como ustedes podrían probablemente decir, mira, en aquella época había X y hoy o lo que hay es Y o no hay X, definitivamente, y identificar lo que falta. Yo a veces pienso, ¿verdad? Más allá de lo social, tienes todo el dinero del mundo, pero no hay disciplina en ese departamento. Es un sal para afuera. Mira, yo pienso que nosotros nos beneficiamos también de muchos maestros que tenían vocación por el magisterio. Y quizás voy a entrar en algo que no se suele hablar mucho, pero que es necesario considerarlo. Y es que yo recuerdo cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, tenía compañeros en el programa de pedagogía que realmente estaban estudiando eso no porque amaran la pedagogía, pero porque estaban pensando en los beneficios que podían tener 2 meses de vacaciones, ¿verdad? Ellos estaban considerando ese aspecto que no lo veo mal, pero que quizás puede explicar un poco en el compromiso que nosotros veíamos de los maestros que nos educaron, que iba más allá, porque había una pasión en ellos por enseñarnos no solamente las materias, sino modelarnos, aconsejarnos, guiarnos, mirar si había algún estudiante que estaba actuando demasiado de activo, en lugar de decir que estaba enfermo, que necesitaba medicamentos, de inmediato decían, ¿está bien alimentado? ¿Será que está pasando algo en el hogar? Vamos a visitar. Definitivamente eran personas que daban una milla extra. Había un elemento adicional, esto es mito, yo nunca lo he podido comprobar, pero a mí me han dicho mucho los viejos, de por lo menos en mi partido, que hubo un tiempo donde si tú eras funcionario de colegio y había que parquearte en algún lado, pues a ti o los populares o los PNP te iban a poner de maestro en una escuela. ¿De veras? Y ahí te parqueaban o te enviaban a una escuela o te enviaban a la oficina regional y te parqueaban ahí porque eventualmente pues había que ponerte a trabajar en el colegio y que había mucha de esa dinámica y que ahí es que comienza como tal la politización, de que había que darle algún tipo de patronazgo, ¿verdad? Puerto Rico... Y es la parte que es un poquito oscura de la política de Puerto Rico. Puerto Rico no era París, no era un área urbanizada, no era la parte industrial de Estados Unidos, cuando literalmente aquí se democratiza la política, había mucha pobreza y la industria agraria se había muerto y estábamos moviendo en una fábrica. Así que o tú estabas en una fábrica o tú estabas en el gobierno y se acabó. No había ese tipo de actividad. Por lo menos eso es lo que yo entiendo hasta cierto punto ha requerido ese nivel de patronazgo, ¿verdad? Creo que no es solamente un issue moral o de que pues, la gente quiere repartir los chavos, ¿verdad? En términos de formación política, Ada, ¿cuál es? Porque yo escuché tu podcast en tu entrevista con Revolución Racional. No quiero hacer mucho la misma pregunta para que la gente vaya a escuchar eso, para darle un poquito de audiencia. Pero tú eres estadista hardcore como muchos de nosotros, ¿verdad? Pero aparece en la escena pública fuera de el partido PNP. ¿Cuál es tu formación? Bueno, yo creo que
No puedo evitar mencionar mi libro favorito, ¿verdad? Okay. Porque mi libro favorito hay una persona que se llama Pablo. Pablo, siendo judío, nació en Roma. Uh-huh. Y yo un poco me comparo en ese sentido porque él, con una pasión tan grande por Israel, pues no había nacido ahí, sino en Roma. Así que no era de Roma, tampoco había nacido acá. Y un poco eso me pasa a mí. Yo nací en New Jersey. ¿Y tú te llamas Saúl también? No, yo nací en New Jersey, así que tengo una pasión desmedida por la historia, cómo se generan los estados y demás. Llego acá, busco historia de Puerto Rico. No tenemos tantos datos históricos como quisiéramos cuando comparamos en ese aspecto de conservar nuestra historia. Así que vi no solamente la igualdad, sino la posibilidad de nosotros poder contribuir, porque el puertorriqueño es una raza aparte. Esa es la realidad. Nosotros somos, ¿verdad?, tan duchos en tantas cosas que podemos hacer, que de hecho contribuimos a la nación americana. Y no estoy pensando acá como muchos puertorriqueños que lo que piensan en el dinero que da. No, yo creo que hay tanto talento, ¿verdad?, que se va de aquí a Estados Unidos a hacer grandes cosas. Así que mi pasión por la estadidad nace de ahí. No tiene que ver realmente con un partido. Lo que pasa es que el partido estadista es el partido PNP. Yo nunca puedo decir que estuve en una estructura de partido. ¿Nunca militaste? Nunca milité como tal. Soy llamada a servir en el gobierno como parte del partido porque soy PNP, pero no porque ocupara alguna función, no porque fuera funcionaria de gobierno, no porque haya ido a alguna asamblea. A las caravanas era lo más que podía ir. Porque se pasa bien. Sí, para que veas. Entonces, no te puedo decir que oficialmente tengo esa formación. Claro, tuve unos abuelos que militaban en los dos partidos mayoritarios. Okay. Se dividían entre... Entonces, la ala de la mamá era de un lado, el ala de papá era de otro. Ellos dos, pues ellos no hablaban nunca de ese tema. Pero sí nací escuchándolos y me parecía muy interesante. Si a los 10 años mi papá me decía que yo debía estudiar ciencias políticas, pero realmente yo no estudié ciencias políticas. Lo que estudié fue psicología en la universidad para poder estudiar derecho, porque sabes que necesitas un bachillerato. Sí. Pero yo me sentaba horas muertas a escuchar a mi abuelo hablarme de todos estos asuntos, de la historia, del cambio de gobierno y de la Constitución. Y yo siempre pensaba que era porque me gustaba escuchar la historia de él, pero ahora que soy adulta, que me percato de aún la responsabilidad que puedo sentir, dije, debí haber escuchado a mi papá cuando me dijo que estudiara ciencias políticas, que dije que no, que jamás iba a incurrir en la política yo, en ese aspecto, ¿verdad?, sí, partidista. Nunca, él siempre lo vio. Yo de verdad, lo que pasó fue que según fueron pasando los años, llegó un momento que, si bien yo no era partidista, sí era del partido. Okay. Pero llegó un momento que no me encontré representada. Cuando dice momento, ¿qué año? Después de Fortuño. Así que después del 2012. Después del 2012, quizás porque también estaba entrando un poco más a considerar qué era la oferta que tenían, ¿verdad? Una cosa viene también de la otra. Pero entonces ¿Le presentaste más atención a la dinámica que a las actividades, quizás? Sí, empecé a mirar cuál era la plataforma, cuáles eran los ofrecimientos, cómo eso se traducía, el discurso o las representaciones que se hacían, cómo se miraba después en la parte de la administración. Y entonces dije, realmente tengo que decir que después del 2000, eso fue en el 2008, ya para el 2012, yo no estaba votando para la gobernación, votaba para los otros puestos, pero encontré que ya no, pues porque... ¿La experiencia en el 2008 y en el 2009 en el gobierno te afectaron de esa manera? Pues mira, tengo que decir que tiene algo que ver, porque ahí sí estamos directamente trabajando. Era el gobernador, mi jefe, y la próxima era yo. Así que estábamos bastante altos en esa línea de mando, pero empecé a ver cosas administrativas que no eran correctas. Tú querer que se desembolse algo, alguien podría decir, pero ¿por qué no radicaste un caso? Sí, pero es que... Sí, es que tú no estás... eso es lo que la gente no entiende. Tú estás ahí tratando de hacer un trabajo, tú no estás para hacer el FBI. Tú estás cuadrando tu trabajo, ejecutando tu proyecto,
tú no estás allí para ser Inspector Gadget ni Dick Tracy, o sea... Exactamente, entonces tampoco hice nada ilegal, ni tampoco se llegó a, por lo menos a concretar mientras nosotros estábamos ahí, así que, pero viendo eso me di cuenta que me parece voy a ser inocente en este sentido, pero yo creo que no importa el gobernante y el color, hay mucha gente debajo de los gobernantes que van a decir que el jefe dijo esto, aquello y lo otro. Definitivamente. Y el jefe no ha hablado del tema. Nada. Sí. Entonces, me percaté de eso, ¿verdad? De que llegaran gente, por ejemplo, a pedir contratos cuando estábamos recortando. Una cosa, ¿verdad? Como que no iba necesariamente con la otra. Y pienso que en la práctica había muchas iniciativas que eran muy buenas, pero cuando la ponían en práctica, por ejemplo, la reducción del gobierno de Fortuño, que es muy necesaria. Me parece que quisieron ser demasiado neutrales. Y cuando digo demasiado neutrales es que de la manera que yo lo aprecio es que ellos idearon una fórmula neutral, tiraron números y tanto vamos a quitar de aquí y de acá y no miraron cuáles eran los servicios verdaderamente esenciales. No, si voy a reducir personal, no puedo reducir el personal de recursos humanos porque ¿quién le va a dar la liquidación a las personas que no van a estar trabajando? Ese tipo de cosas de fondo. No fue funcional. Eso ha sido una crítica que mucha gente ha lanzado de ese programa. Pero fue por eso, porque fíjate, hubo una buena intención. Pues la buena intención era vamos a reducirlo. La parte práctica, y ahí es donde nosotros sabemos que nos necesitamos mutuamente. Que los jóvenes tienen un arraigo, vienen con cosas nuevas muy buenas que se pueden considerar. Pero los adultos que tienen otra experiencia tienen que ver con si lo podemos hacer en un solo paso o necesitamos hacerlo en 3 pasos. Cógelo suave que ya hemos hecho así. Pero vamos a hacerlo, ¿verdad? Y entonces entre los dos podemos llegar. Y vi que yo creo que era la parte también de ofrecerle a la gente una cosa, y eso lo vi en cualquier partido, en ambos partidos mayoritarios, ofrecer una cosa que realmente cuando te sientas a administrar, haces otra. Y no es hasta hace poco, tengo que decirte que es hasta hace bien poco que me doy cuenta que lo que pasa es que como nuestros partidos esencialmente son de estatus, pues obviamente uno, por más que diga, uno no está tan pendiente de la parte administrativa. O sea, ¿tú crees que porque la ideología, porque la meta en común del partido es casi pues, constitucional, no es del día a día, pues que eso debilita el proceso de crear funcionarios, etcétera? Sí, yo creo que para cualquiera. Lo que digo es, y también para el pueblo cuando elija a sus líderes. Si yo estoy pensando que voy a promover un estatus, ¿verdad? Pues lo que voy a mirar es quién me lo presenta de la mejor manera, ese ideal. Pero no estoy viendo que la persona que gane lo que va a hacer es administrar en el día a día. Okay. Entonces no miramos las políticas administrativas. Así que un poco estamos en ese lado y mirando que en el ala conservadora yo tuve un encuentro con Jesucristo en el 2003, ahí es que vengo. ¿El 2003? Sí, ahí es que vengo de lleno y tendría que decir que mi vena política mayor viene por ese lado. Ok, pero vamos a parar ahí un momentito porque ahí acabas de decir un montón en esa frase. En el 2003, cuando te criaron, es una familia religiosa que iba a una iglesia, pero tuviste una conversión a otra denominación. O sea, que cuando dices que me convertí, ¿verdad? Porque yo me crié católico. Yo tuve, como todo estudiante de una escuela jesuita, te da tu periodo de comunista ateo y después vuelves, ¿verdad? Cuando de momento te das con la vida así duro contra la pared, recoges los dientes que te quedan y vuelves a la iglesia. Pero no es lo mismo esta frase... ¿Verdad? Lo que dijiste, no sé si tiene un corte pentecostal que tiene que ver esto de cuando tiene el testimonio, lo que sea. Pero, ¿qué quieres decir con que volviste? Pues mira, como dijiste, cómo era la formación. En mi casa eran católicos, no necesariamente tan practicantes, pero mis tías sí eran practicantes. Así que un domingo típico para mí era levantarme a las 6 de la mañana para irme a la misa con mi tía, porque yo quería ir a la misa. Pero entonces tenía vecinos que eran evangélicos. Y a las 8:30 ellos recogían en la guagua de la iglesia, ellos recogían los niños para llevarlos a la iglesia del niño. Así que después de mi misa,
yo me iba con mis vecinos evangélicos para la iglesia del niño. Okay. Pero por la tarde los pentecostales tenían culto y a mí me gustaba también para el culto de los pentecostales. Así que mis padres me dejaban ir a todo lo que tuviera que ver con Dios porque ellos decían, ella es así, a ella le gusta, no es nada malo, lo vemos bien. Así que creo que soy polifacética en ese sentido. Cuando digo que me convierto es porque verdaderamente yo me relacioné mucho con lo que era el Señor, pero no había tenido un encuentro, como uno dice, verdaderamente personal. Algo que me cambiara, algo que yo pudiera decir que hizo un antes y un después. Y la realidad es que ya era abogada, tenía mi propia oficina, yo no tenía unos problemas mayores. Pero estaba bien workaholic. Yo creo que algunas cosas no cambian, pero llegó un momento dado que tuve un burnout de 2 semanas y no me podía ni mover. Y como a las 2 semanas me levanté, tuve aquella impresión de que era un tiempo de ir al Señor. No me diga, yo básicamente escuché cuando el Señor me dijo, vamos, yo dije, pues de esto debe ser ir para la iglesia y tener un cambio. Y desde ahí para adelante, ¿qué pasa? Al yo retornar a la fe, ahora siendo abogada, pues ya yo no veo la Biblia simplemente como un libro. Yo quiero saber qué Dios piensa sobre los distintos asuntos. Okay. Esa es la mente legal. Así que me puse a leer la Biblia. Te pusiste rabínica. Pues ya tú sabes. Bueno, me puse a leer. Realmente quería saber el consejo general, como darle una leída, a ver de verdad qué es lo que piensa el Señor en general. ¿Qué iglesia fue a la que volviste? Porque me dijiste 3 diferentes. ¿Cuál? Realmente esta iglesia yo nunca la había visitado, o sea, la había visitado en ese tiempo, la visité en Semana Santa, porque unos clientes me hicieron la invitación, pero yo creo que ellos estaban tan seguros de que yo no iba a ir, que ellos no estaban en la reunión de ese día. Pues sí. Y entonces cuando tengo ese proceso que decido retornar, voy a esa misma iglesia, Comunidad Cristiana de Arecibo. Y ahí es que, ¿verdad? Tomo ese paso, tomo esa decisión. En 6 meses me leí la Biblia 6 veces, porque tenía 6 versiones distintas para poder, ¿verdad? Más o menos tener una idea general. Eres una nerda. Pues sí lo soy. He sido desde pequeña, a los 3 años ya yo sabía leer. Ya, así tu que marido está riéndose. Porque es verdad. Entonces, ahí me doy cuenta que la Biblia, más que nada, es un libro de gobierno. Ok. Eso es bien interesante. Hay un judío ortodoxo, o no sé si es ortodoxo, pero es bastante conservador. Se llama Joram Harsoni. Él tiene un movimiento que se llama National Conservatism. Él habla de que la concepción occidental del Estado proviene de la Biblia, de la imagen de Israel en el Antiguo Testamento. Y que de ahí es que surge el concepto de la ciudad-estado, que la nación-estado, que antes de eso lo que había era pues imperios, tenían las ciudades-estados de Grecia antiguo, pero o tú eras una polis pequeña o tú eras sujeto de un imperio militar, que esa es cuestión de que tú eras una nación que tiene unas obligaciones religiosas y cívicas. Eso viene con esa es su argumentación en su libro. ¿Te lo puedo mirar el libro después para que lo veas? Pues sí, me gustaría leerlo, y creo que posiblemente comparta de alguna manera. Estoy seguro que sí, van a tener mucho su visión, porque cuando tú vas a Génesis 1:26 dice que Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo que se multiplicaran, se reprodujeran y gobernaran. Si tú lo traes a lo que es una familia, pues hay 2 personas que son individuos y después deciden, ok, vamos a formar una familia. Yo siempre digo, mientras estás solo no necesitas gobierno, porque tú haces las cosas como tú quieras. Sí. Cuando hay 2 ya tenemos que entrar en unos acuerdos, pero cuando llegamos a 3... Sí. Necesitamos guías generales. Y yo creo que un poco de eso es que se trata, ¿verdad? Y cómo nosotros somos responsables de administrar bien, hacerlo mejor, y recordarnos de nuestros semejantes también. Yo creo que eso más o menos lo resumen, pero tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, yo digo que el que dice que tiene la fe cristiana y no ha leído bien la Biblia, pues podría desentenderse de lo que es la administración pública. Cuando vi eso, yo dije, ok, esto no es de caravanas. Por eso es que lo mencioné. Esto no es simplemente caravanas y decir, sí, soy azul, sí, soy estadista. Aquí hay una responsabilidad. Y en aquellas cosas donde
no se ve muy bien, hay que asumir responsabilidad. Y un poco eso es lo que me hizo envolverme en actividades relacionadas a la defensa de la familia, a la defensa de la niñez y después eventualmente cuando hay la oportunidad de formar este partido, dar un paso al frente, buscando ser parte de alguna restauración al gobierno en Puerto Rico. Yo creo que lo que menciona en parte surge de, no voy a decir consenso, pero hay un entendido, yo creo que surge en el siglo XX, ¿verdad? De que donde hasta cierto punto hay a la persona religiosa o la persona de fe le dicen, yo sé que esto es súper importante para ti, tú tienes toda la libertad para practicarlo, por favor nunca hables de esto en público, ¿verdad? Y hasta cierto punto el movimiento, el elemento religioso del movimiento conservador es una rebelión a eso. Espera, ¿cómo que usted me está diciendo que esto es una cuestión privada cuando es algo que yo vivo en público, ¿verdad? Y muchas personas con quien he hablado que son activos en la política, que tienen trasfondo similar al tuyo, lo ven así y dicen, espera, llega un momento donde dice, pero porque yo no puedo hablar de nada que me importe a mí, porque es una cuestión privada, pero todas estas otras loqueras como ellos las ven, me las Todo están empujando por ojo, nariz y dientes, ¿verdad? Claro. Y es una gran controversia. La pregunta que te tengo es, 2003, tienes tu momento, ¿verdad? De tu reencuentro, te lees la Biblia 6 veces con 6 versiones diferentes. No es hasta el 2020 que aparece en la escena, ¿verdad? Así que, ¿qué es lo que ocurre que de momento tú decides, ay, sí, yo puedo, yo debo? Pues mira, no está tan correcto No lo caracteriza ese bien, resumen, okay. Porque de inmediato ya en el 2000, ya como para el 2003, esto fue en el 2003, ya como en el 2005 yo empecé a asesorar a personas con relación a sus derechos, por ejemplo, en la escuela, pero lo hacía desde mi oficina, ¿verdad? ¿Era tu práctica? Esa era una práctica voluntaria. Okay, no estaba redirigiendo, pero ya estaba trabajando en eso. Deciden que quieren considerar la enmienda al Código Civil, como en el 2006 yo creo que fue esto. Ahí fue que se crea la comisión conjunta, sí. Y entonces yo llegué a presidir la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia en un momento dado. Así que ya sí estaba activa en lo que sería una gestión pública desde el aspecto legislativo, ¿verdad? En cuanto a la gente envolver, también enseñarle a las personas a votar, considerar por quién debían votar. Después me di cuenta que mejor solamente les decía qué principios deben buscar en las personas, porque tú no tienes una garantía de decir esta persona va a hacerlo de esta o de otra manera. Así que eso es lo que me lleva a mí después a ver, pues no me siento representada efectivamente. Una cosa es lo que te dicen, otra es la que hacen. Y entonces cuando llega en el 2019 y me dicen, mira, estamos pensando formar un partido. Y yo dije, wow, un partido. ¿Quién te llamó? Pues a mí quien me llamó realmente fue el licenciado Eduardo García Resach. No lo conozco. Él tiene alerta cristiano. Yo te pregunto porque, por ejemplo, a Joan yo le pregunté, a mí dice que no es que yo estaba en un grupo de WhatsApp y me preguntaron si conocía a alguien y yo dije, pues estoy yo. Y yo, ok, el grupo de WhatsApp. Pero... Sí, ya yo lo conocía también. Nosotros teníamos una iniciativa, por ejemplo, Proyecto Faro, que era dirigido a jóvenes conservadores, a formarlos en los distintos aspectos de gobierno, etcétera, para que los ocuparan, y muchos de ellos están ocupando ahora mismo posiciones. Y cuando me lo dijo, yo dije, bueno, pues déjame ver de qué se trata esto, y me fui para Virginia al Leadership Institute. Okay. Y entonces dije, déjame ver cómo es esto, porque ellos llevaban ya, ese año cumplían 40 años formando líderes conservadores para la política. Y allí conocí a Mark Meadows. Ah, sí, un personaje. Mark Meadows en aquel momento todavía era... ¿Él era el chief of staff? No, todavía no había, era congresista en aquel momento. Era congresista, ok. Porque era el verano del 2019 y tuve la oportunidad de hablar con él. Y le expliqué que de este movimiento que estaba surgiendo, etcétera, y de la posibilidad de correr a la comisaría residente. Y precisamente él fue uno de los que me dijo, hace falta más voces conservadoras. Por más que te digan el asunto del voto, todos llegamos allí siendo the new kid on the block. Uno se gana el respeto por el trabajo que uno hace y mi consejo es corre. Ok.
Así que yo dije, pues, después, Ok, si estoy gatando ya porque él no entra hasta el 2020, ¿verdad? Es cuando se va... a finales, sí. El imbécil este. ¿Cómo que se llamaba? Que había sido de OGP. Después me recuerdo. Yo lo odiaba. Pues, sí, él entra después, de hecho, acelerado porque pensaba que iba a entrar entonces en enero, yo creo, del 2020 y entra entonces a finales del 2019, que creo que entra. Exacto, como Chief of Staff. Y ahí es que yo digo, bueno, pues si ellos de verdad, si los que saben, que están allí, dicen que uno puede hacer una diferencia y que podríamos empezar a hablar. Bien poca gente coge ese endoso así desde el principio. Y entonces, no, y el uno saber, y yo dije, bueno, y él tiene una base cristiana, si yo llego, toco la puerta. Pues aquí estoy, llegué, ¿verdad? Tenías ya la relación hecha. Y entonces, seguro, pero con ese fin de poder echar para adelante a Puerto Rico. Así que ha sido un camino particular. Y de ahí, ok, decides que vas a correr, pero comisaría residente es una posición importante en la papeleta, ¿verdad? Estás debajo del candidato a gobernador. ¿Cómo llega a ese puesto como tal? Bueno, eso fue una determinación del partido. Ok, hay un comité, un Jedi Council. En aquel momento yo llegué a pasar, era parte del consejo y entonces, bueno, yo soy una estadista apasionada. Si Okay, tú vas a formar un equipo, pues tú vas a poner a las personas que puedan representar el lugar particular. Y entonces, pues tenía la pasión. Mick Mulvaney, ese es el que quería romperle un bate en la cara. No literalmente, pero... Tenía la pasión y tengo la preocupación todavía. Mucha gente dice que resolver lo del estatus no es importante. Una cosa es reconocer que va a tomar años, sobre todo en un Congreso que sabemos que es cambiante, ¿verdad? De un lado, los representantes cambian cada 2 años y del otro, los senadores cada 6. Pero si no decides empezar a hacer un trabajo concertado, estructurado, educativo, de relación, nunca se va a resolver. Y esto es más allá para mí. Digo, el pueblo de Puerto Rico está tratando de resolver su estatus desde 1898 bajo España. Estaba tratando de resolverlo allí, independizarse en aquel momento. Para mí para el pueblo de Puerto Rico, esto es un asunto importante. Sí, la pregunta es fundamental. Y entonces, en ese sentido, yo creo que de todas las personas que estábamos en el partido en aquel tiempo, la que sentía el mayor peso de poder servir ese principio que nosotros decimos de poder ser mediadores para resolver esto, pues era yo, porque de verdad le veo peso. Yo creo que Puerto Rico lo necesita y lo amerita, definirse independientemente de que sea lo que decida el pueblo como tal. Y eso tiene que ser hecho con seriedad y con verticalidad. Me tiene sentido que pienses de esa manera, porque dentro de todas las ideologías de estatus de Puerto Rico, el movimiento estadista ahora es el único que es aspiracional. Está procurando moverse hacia algo, versus los independientes saben que nadie lo quiere, así que ellos están resignados a quedarse calladitos en lo que ellos piensan que inevitablemente va a llegar. Los que son pro status quo entienden que ya ganaron, así que mientras menos se hable mejor. Pero el estadista pues tiene ese elemento aspiracional y lo comunica bien. Yo creo que yo estando ya más, yo estando en el Partido Nuevo Progresista como tal, yo creo que mi crítica sería, y esto no me lo tienen que contestar necesariamente, simplemente la crítica que yo haría es gobernar esto que hay aquí. Uno tiene que tener de alguna manera un marco de referencia que enmarque las políticas públicas que uno promueva. Si tú eres pro que las cosas se queden como están, pues, por ejemplo, no vas a necesariamente adoptar ciertas políticas públicas que son más análogas a un Estado. Y si eres un Estado, si eres estadista en teoría, porque no siempre vemos ejecutados en esta dirección, tú vas a ir tratando de mover el aparato público así que a que se asemeje más a un Estado, porque te estás preparando. Eso es en teoría. Y entonces uno se tiene que preguntar si dejamos todo eso a un lado, ¿verdad? Tener esa visión como norte y nos enfocamos en política pública del hoy a hoy, como es en otros territorios que son demócratas o republicanos. Ellos no tienen muchos partidos autóctonos como nosotros. Allí el tema de estatus está relegado. Ellos, territorio forever. Y entonces, ¿verdad? Esa es la crítica que quizás yo haría de que, pues yo entiendo que, por ejemplo, Dignidad es súper alineado en todos estos temas del día a día. Pero
al no estar alineado en este tema fundamental, eso favorece a que nos quedemos como estamos. Entonces, tienes figuras que están también encontradas. Estás tú, Joan independentista, aunque es conservadora pro capital. César Vázquez suena él a de lo mejor de los dos mundos. Yo no sé, él nunca lo ha dicho. Pero ¿entiendes lo que te digo? Que el no tocar ese tema o decir, no se enfoca... Y ojo, tienes toda razón. O sea, que aquí hay que enfocarse en administrar. Y yo soy el primero que lo digo. Esta chavienda de que administrar la colonia es malo es una estupidez, porque administrar la colonia es bien importante para parar de serla, ¿verdad? George Washington y su gente administraban súper bien. Ellos no tenían que tenerle miedo a ese tema hasta que decidieron hacerlo. Pero creo que esa sería mi crítica. Y es mi crítica a Victoria Ciudadana lo mismo. Que ellos dicen, este tema no es importante, porque al no hacerlo importante te quedas en el status quo. Por eso es que yo digo que para mí... Para ti, ok, sí. Para mí, y siempre lo promuevo porque está a tono con la parte de nosotros decir que queremos ser mediadores. Pues si queremos ser mediadores, tenemos que atenderlo. Y como yo digo, como esto va a tomar tantos años, tienes que hacerlo paralelo. Porque eso va a tomar años, pero tienes que hacerlo de una manera de verdad estructurada, con un plan hacia poder atenderlo. Entonces, estoy de acuerdo con que la mayor parte del partido no necesariamente comparte mi pasión. Ok. ¿Ves? Yo sí tengo pasión. Y tengo pasión nuevamente porque cuando miro la historia de Puerto Rico y veo que desde 1898 los puertorriqueños han tratado de definir su estatus, no importa que estábamos bajo España en aquel momento. El asunto de fondo sigue siendo el mismo. Sí. El aspecto de podernos definir. Por eso es que yo le digo, ustedes no entienden que esto no tiene que ver con el puertorriqueño de ahora de los 2020. Esto lleva una historia para el puertorriqueño y es necesario atenderlo. Así que, por un lado, las políticas administrativas tienen que ser definidas, pero yo pienso que una cosa no quita la otra. Necesitamos atenderlo y para mí... Y tú tienes que ser el mejor vehículo, el enfocarte ahora mismo en ese proyecto. Es que podemos hacer las dos cosas. A la misma vez. Es que tendríamos que hacerla, porque si estoy diciendo que esto va a tomar años, porque eso no se va a poder resolver en 2 años. Perdón que te interrumpa, déjame ver si cambio la pregunta. Por ejemplo, ¿no te da alguna preocupación de que internamente se cree una quinta columna de sabotaje o de oposición de personas que no están de acuerdo a que ese debe ser el resultado, ¿verdad? Así que estamos de acuerdo en todos estos temas, pero el segundo que Ada Nora se empieza a acercar demasiado a este tema de la estadidad y se haga ser más factible, vamos a ver si le ponemos el pie para que se tropiece un poquito. ¿No tienen esa preocupación? Yo no tengo esa preocupación. A lo mejor a alguien le puede preocupar que yo esté promoviendo la resolución. Es que al final del día yo soy un voto. Uh-huh. Tú eres un voto. Nosotros aquí somos 2 votos a favor de la estadidad. Ajá. Pero eso es lo que somos nosotros. No somos 3 ahora. Bueno, pero como yo no lo quise incluir, pero él definitivamente está en eso. Pero a lo que voy es que nuestros votos van a sumarse a otros para definirlo, pero no, mi voto no va a definirlo por sí solo. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, es importante para todo el mundo. Mira, aún para los que dicen, no me importa, quiero una quinta, una sexta para decir lo que sea, yo entiendo que cuando nosotros creemos en la capacidad de decidir y de expresarnos, aún esas personas deben tener la oportunidad de votar. Yo no creo en la quinta columna. Yo creo que la quinta columna es un ejercicio en idiotez. Pero puedo entender, estoy contigo en el argumento de que si tú quieres poner otras fórmulas, ponlas todas. Ninguna anterior es una estupidez. O sea, eso es que prenderse en fuego. Eso es ansia de ser adolescente y nunca ser adulto. Esa es la manera que yo lo veo. Pero ninguna anterior, ¿qué va a hacer? ¿Hundirte? Esa fue la quinta columna del 98. Ninguna de las anteriores sería quedarte igual. Exacto. Yo pienso que siempre hay una columna de expresión para alguien. Me quiero quedar igual. Punto. Pues está bien. Perdón, me volé. Pero eso está muy bien, pero eso es lo que yo, y lo puedo entender, pero esa persona debe tener el derecho de expresarlo así. Tu futuro al 2024, ¿verdad? Estamos ya año preelectoral. Se siente en el aire, ¿verdad? Los que somos políticos, esto ya uno lo empieza a oler. El aire huele diferente, el agua sabe diferente. Te veo bien activa en redes. Tienes un podcast que se llama Asume Postura. Tienes un programa de radio que se llama Puerto Rico se puede. Tienes una fundación de formación
que me gusta esto, lo haces de formación juvenil y de civismo, pero en verdad estás entrenando a las tropas del año de arriba. Eso está bueno, a mí me gusta ese tipo de cosas. O los de porque si tienen 18 años pueden ser asambleístas municipales. Correcto. Y si tienen 21 pueden ser alcaldes. Viste que la pegué, estás preparando las tropas. Veo actividad. ¿Qué tú estás planificando para ti para el 2024? ¿Piensas, te están analizando volver a estar en una papeleta? ¿Te va a quedar más en la parte organizativa? Vamos a aspirar al Ejecutivo. ¿Va a aspirar al Ejecutivo? Oh, sí. Ok, para gobernación. Oh, sí. Ok. ¿Internamente ya eso está cuadrado o eso es una discusión abierta? Vamos a tener que... No es abierta, vamos a tener... No sé si será primarias o cómo se decidirá, pero ahí estamos. Wow, eso va a estar complicado. Sí. Sí. Y en términos de cuál es el calendario así para eso, ustedes tienen, por ejemplo, en el PNP o Jennifer González radica en diciembre o va a ser Pedro Pierluisi. Si radica en diciembre, en junio es la primaria, ¿verdad? Y eso está cuadrado. ¿Ustedes tienen un calendario similar? O sea, ¿cómo funciona en Dignidad? No lo tenemos similar. ¿Se juntan en una asamblea y reparten bate y a ver quién sale? Pues realmente, ¿verdad? Te digo, porque esto es una información que tenemos para todo el mundo. Lo que están tratando de definir es algún tipo de método alterno, pero realmente la matrícula quiere votar. Así que tendría que ser por afiliados. Eso se supone que se defina de aquí a principios de julio. Porque habían dicho que se iba a hacer la asamblea a finales de junio, el 24 de junio, pero dijeron que podía ser a principios de julio. Yo espero que sea para el Día de la Independencia. Desde Estados Unidos. Sí, yo digo, tiene que ser algo así, emblemático, sí. Algo. Así que hasta ahora es eso. Excelente. En ese tiempo se va a definir. Qué interesante, eso va a ser bastante interesante. Debemos hacer debate. Pues no sé. Mira los debates que hicieron para los no candidatos del Partido Popular. Ustedes tienen que hacer unos cuantos chéveres. Van a tener rating. Pues yo de verdad no sé cómo lo van a manejar. Y cuando digo no sé, ya yo no estoy en el consejo directivo. Yo no estoy en el consejo directivo desde el 2021. Entonces, no tengo una posición dentro de la estructura como tal. Por eso es que te digo, esta es la noción general. Están montando el kiosco. Están definiéndolo, están aumentando la base, definiendo esos pormenores. Ok. Ahora, moviéndonos, ya con eso tengo un soundbite bueno para el episodio, pero moviendo ya a algo más filosófico de ciencias políticas, el ser una mujer negra que corre en la política y que es conservadora. ¿No te ha traído, te ha generado algún tipo de conflicto en cómo tú ves la cobertura de los asuntos tuyos? Porque tiene que ser relativamente mucho más difícil debatir o pelearte a ti que a un macho blanquito, ¿verdad? Porque los medios son liberales, es su naturaleza. ¿Sigues lo que te digo? No. No, que pienso que... ¿Estás hablando de la agenda woke, de la supremacía del blanco? No, sí, bueno, hay un elemento de eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, si tú lees los periódicos, la agenda, lo que te dicen estar a favor o en contra de las mujeres es una agenda liberal política, ¿verdad? Lo que te hablan de lo que es ser a favor de una comunidad afrodescendiente, lo que sea, tiende a ser una agenda liberal política. Y entonces tú apareces como alguien que rompe hasta cierto punto ese esquema, ¿verdad? Porque eres una mujer conservadora que no crees necesariamente en todos los elementos de esa agenda. Y eso es lo que me pregunto si tuviste algún tipo de reacción que encontraste particular. No. ¿No? Tengo que decir que no, porque no la he tenido. No he tenido esa dificultad. Quizás sí te puedo decir que algunas personas que quizás no comparten mis principios conservadores se pueden sentir atraídos a mí porque soy negra, porque soy mujer y porque quizás de la manera en que yo presento los puntos, aunque son contrarios, es de una manera que ellos lo pueden escuchar. Es lo más que he podido ver o que he podido escuchar de personas que se acercan a mí y dicen, mira, yo no creo como tú en esta área, pero se pueden acercar sin pensar que tienen o que pelear o que tienen que ser agresivos, pero también afirmando sus posturas distintas. Y en términos de, no sé si quizás es una cuestión de exposición, ¿verdad? Porque en términos de tener una visión ya más generalmente conservadora,
¿has visto resistencia en tu mensaje en esa línea? ¿O te has dedicado más en unos foros que son más amigables? No, yo soy conservadora all the way en el sentido que esto no tiene que ver, cuando yo hablo de conservador, lo primero es que yo no pienso que yo estoy aquí para imponerte una religión. Tú no estás proselitando. Esto es lo primero que quiero quitar porque realmente esa no es mi práctica. Pero vives tu religión públicamente y con convicción. No lo escondes. No lo escondo. Y de hecho lo que pasa es que tampoco podría imponértelo porque la Biblia dice que Dios respeta nuestra voluntad. Okay. Así que no puedo venir con eso porque sería totalmente ir contra mis principios. Uh-huh. Lo segundo es que también soy conservadora en el aspecto económico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de libre empresa o de reducir los impuestos o de promover que la gente pueda responsabilizarse de sus actos y todo eso, pues ahí podríamos tener una diferencia porque yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente que sin darse cuenta ha estado abrazando lo que son políticas socialistas. Ok, profundiza en eso un poco más. Y bueno, cuando nosotros creemos que el Estado debe ser paternalista, que te debe cuidar, que debe resolver todos los asuntos, aquí hay algún problema y lo primero que decimos es, en general, ¿y qué el gobierno está haciendo? El gobierno me tiene abandonado. Y entonces ahí es que me doy cuenta, Cristian, que realmente falta mucha educación. Hay una manera que se ha acostumbrado a la gente a eso, quizás los líderes, ¿verdad?, de los partidos para mantener su status quo, para mantenerse en poder, por lo que sea. Y ahí quizás podrían haber encontronazos. Yo pienso que van a haber conversaciones difíciles que voy a tener que tener, ¿verdad?, por ese aspecto. Pero yo creo que lo vamos a poder manejar bien. Pero en términos, me acuerdo en la entrevista que escuché tuya, tú estabas en contra de la privatización. Fue una pregunta que te hicieron. Dijiste, estoy en contra porque lo que terminó ocurriendo es que congelo plazas y después gasto lo mismo más en el contrato. Versus liberalizar el mercado que va a requerir privatización, ¿verdad? Así que quizá ahí me interesaría que lo discutan más. Si me estás hablando así, yo de inmediato recuerdo algo que pienso que fue de lo mismo que estábamos hablando en ese momento, uh-huh. Y es que, por ejemplo, mientras yo administraba, tú dices, ok, vamos a reducir el gobierno. Por lo tanto, si se va la secretaria, vamos a congelar esa plaza. Sí, pero yo necesito todavía el servicio, entonces lo que hago es que contrato a esta agencia para que venga y me supla ese servicio administrativo y me sale más caro que mantener entonces a la asistente administrativa. Realmente no estaría reduciendo el gobierno. Uh-huh. Lo que estoy es ampliando ahora y tengo duplicidad. La red de contrato, exacto. ¿Ves? A eso es a lo que yo entiendo que me refería en aquel momento dado. Pero si fuera de llevar algo que simplemente, mira, que no vamos a hacer esto más, pues dependiendo de lo que sea, ahí no tiene la puerta cerrada necesariamente. No, porque es que la visión conservadora lo que te dice es que nosotros como pueblo nos deberíamos encargar de la mayor parte de las cosas, no necesariamente el gobierno. ¿Qué más tú defines, más allá de lo económico, como lo que sería una agenda conservadora? La seguridad. Nosotros no tenemos seguridad en este país. No estamos hablando de mano dura. Okay. Porque yo sí, pero está bien, continúa. Sí, pero lo que hablamos es los recursos. Cuando nosotros estamos estableciendo presupuestos con un problema de criminalidad y violencia tan grande como la que nosotros tenemos en Puerto Rico, ¿cómo es posible que nuestros policías, y no estoy hablando ni siquiera del pago, las facilidades? Sí. No tienes facilidades, no tienes equipo, no tienes lo mínimo que necesitas para el día a día. Lo que muchas veces también vemos en otros tipos de agencias, pero hablando de ese porque es una problemática que tenemos. Aquí tenemos ahora mismo un sistema impune básicamente en Puerto Rico. Uh-huh. No puedes procesar los delitos, no están a tiempo, no hay manera de proteger a los testigos. Así que una de las cosas que arrimamos de inmediatamente sería atender ese asunto. Y en la judicatura eso también implicaría ciertos cambios. Sí, hay que hacer ajustes. Hay que hacer ajustes. Varios ajustes, sí. Sí, porque, ¿verdad? Los fiscales pueden hacer su mejor trabajo, los policías pueden hacer su mejor trabajo, pero si hay una visión judicial de que esto no es un problema o esto es algo que no se puede tocar punto, pues sí. Va a haber un issue. O sea, no, sí. Y no lo digo... Tenemos mucho activismo dentro de la judicatura. Yo me imagino que también vas a eso, el activismo. Bueno, no, yo fíjate, al revés. Yo creo que la judicatura de Puerto Rico es increíblemente diferente a una visión judicial de los años 60 y los 70. Y ha habido cero activismo en ese lado. Yo creo que
no ha habido una reevaluación de esa jurisprudencia y creo que es hora. Creo que porque los problemas que estabas tratando de atender en esa época no son los mismos. No son los mismos de hoy, ¿verdad? No, el narcotráfico no era el mismo al de ahora. No tenían los mismos principios. No había los mismos valores culturales, ¿verdad? Y creo que no creo que es activismo, creo que es extrema deferencia a esas decisiones viejas. Sí, no, y entonces si te vas a lo que es primera instancia, una de las cosas que estamos viendo es muchos jueces que no se atreven a decidir. Uh-huh. Pues eso es un problema. Sí. Porque tampoco van a llegar los casos porque es que simplemente a veces no se resuelven en instancia. No se atienden. Los jueces a veces no se atreven a tomar las decisiones, que es para lo que están allí. Sí, y no sé por qué, yo creo que quizás, y esto sí voy a tirarle la toalla, tienen bien pocos recursos, tienen muchos casos y tienen el miedo de decidir. Y creo que tienen, que me daría a mí, de decidir incorrectamente porque no tienes todas las cartas puestas encima de la mesa, ¿verdad? Y yo creo que eso afecta también esa preocupación. O sea, glorificamos el Tribunal Federal y cada juez tiene como 7 law clerks y aquí un juez de instancia que tiene mucho más casos no tiene ni uno. Pero esta discusión no viene desde la óptica de abogado, viene desde la óptica de juez administrador. Ok. ¿Ves? Y entonces es un análisis hablando de los jueces que tenían antes versus los jueces que están entrando en los últimos 10 años. Y cómo se está paralizando lo que es la administración de justicia por eso, a nivel de instancia. Ok. ¿Ves? Por ejemplo, por decirte algo de lo que vivimos recientemente con relación al COVID en varias jurisdicciones. Pues sabes que se estaban viendo los casos a remoto. Uh-huh. Pero muchos jueces no querían ni resolver a remoto. Okay. A eso es a lo que me refiero. Yo no soy litigante, así que no tengo... Que eso se añade. Cuando mencionaste lo de la pasividad con relación a las decisiones, sí, ¿verdad? Judicial a nivel del Tribunal Supremo, yo digo, espérate, exacto. Yo digo, no solamente eso, él tiene mucha razón, pero también tenemos otro que empieza desde fondo. O sea, por eso tenemos muchas personas que llegaban al tribunal, sobre todo nuestros adultos mayores, que no necesariamente conducen y que contrataban a alguien para que los llevaran allí, para que le dijeran, pues no lo van a resolver, no lo van a atender. Fue un tiempo bien difícil, sumamente difícil. Sí. En los temas relacionados a... He notado también en tus redes que tienes mucho enfoque en lo que yo le digo en general cultura de vida, que no se limita solamente al tema del aborto o de los derechos reproductivos, también incluye atención a la gente mayor, atención a personas que están en necesidad que corren peligro de suicidio, que están en necesidad de atención de salud mental. Yo he visto mucho enfoque tuyo en eso. ¿Y tú crees que es algo que no se atiende necesariamente? O sea, es increíble como al segundo que toca el sexo es prioridad número 1 hablar del tema, pero el segundo que viene todos los escalones de abajo, ahí como que baja de prioridad, ¿verdad? Y no sé si es algo que te apasiona el tema, que por eso que lo tocas tanto. No, lo que pasa es que a mí me apasiona ver a Puerto Rico de pie. Yo todavía pienso en mi niñez, en que nosotros jugábamos, en que teníamos los compañeros, nosotros no teníamos que pasar por un compañero de escuela, de high school o de intermedia y mucho menos de escuela elemental que estuviera pensando en suicidarse o que se suicidara. Uh-huh. Nosotros no vivimos eso en nuestra época. Pero la semana pasada, por lo menos, supe de 4 casos de menores entre las edades de 7 a 10 años. 4 casos de menores entre la edad de 7 y... De 7 a 10 años. Ok. Con tentativas de suicidio y 2 de ellos con hospitalizaciones. Óyeme, esto es serio. Sí, está bastante cabrón. Esto está muy serio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los asesinatos que los llevo viendo y monitoreando hace años. No tienen ni siquiera que ver con la política por el aspecto de la vida. Yo cada vez que veo que dicen, pues estamos en 100 y son 4 menos, yo digo, nosotros no somos una manada. Esos son personas, son hijos, son padres, son hermanos. Y lo que pienso es que Puerto Rico, que es un país que celebra mucho, tenemos cada vez más familias en luto.
Y eso tiene un efecto, un impacto directo en el rendimiento, en la capacidad de tú relacionarte, en la capacidad de procesar información, en la capacidad de rendir los niños en la escuela. Así que cuando nosotros hablamos de nuestra gente en Puerto Rico, pues todas esas cosas vienen y que son importantes. Entonces, el suicidio yo lo veía más bien generado o dirigido a personas que podían ser adultas o mayores, pero ya nuestros adolescentes después de María se triplicó las tentativas de suicidio. Y entonces ahora yo puse un aviso porque me enteré de un niño y cuando me empezaron a escribir abajo, yo dije, pero ¿cómo que nuestros niños están considerando, porque si fuera que es un reto de TikTok o algo que es por accidente, que ellos están envueltos en eso, pero cuando me dice que tienes hasta la carta, ¿cómo es que nuestros niños en lugar de pensar qué van a estudiar o qué es lo que cuál es el próximo juego que van a hacer o dónde van a vacacionar, estén pensando en no vale la pena vivir? ¿Cómo es posible? No sé cómo contestarte eso. Creo que es una pregunta retórica que uno tiene que pesa, porque sí, uno ve los reportajes y más allá de reportajes, eso es algo que creo que se debe tomar con la gravedad que lo estás expresando, Ada. Y por eso... ¿Tú crees que tenemos una crisis moral o una crisis espiritual en Puerto Rico que está entrelazada a la cultura nuestra? Totalmente. Tengo que decir que totalmente. Por eso es que nosotros hemos decidido unirnos a Paramédicos del Alma. ¿Qué es Paramédicos del Alma? Paramédicos del Alma es un ministerio que está bajo la Coalición Cristiana de Prevención del Suicidio. Y ellos lo que quieren hacer es ir alrededor de Puerto Rico a capacitar gente para prevenir, que podamos identificar las señales, etcétera. Aunque esto es más complejo porque ahora hay algo que se llama suicidio por impulso. Uh-huh. Pero yo creo que mientras más nos podamos conectar nuevamente, mejor nos va a ir. Y podamos de verdad intervenir con las personas. Y a mí me interesa mucho la posvención. ¿Y qué es posvención? Posvención es poder darle a la gente recursos después que a lo mejor ha pasado algún compañero amigo ha terminado con su vida. ¿Por qué? Porque los expertos dicen que 130 personas alrededor se afectan directamente y considerarían esto como una alternativa. Okay. Entonces, un poco más complejo. Así que lo queremos tratar, porque si algo queremos es que Puerto Rico pueda estar bien. Se ha hablado de salud mental. Yo llevo por lo menos unas cuantas décadas, no voy a decir cuántas, pero unas cuantas décadas escuchando la salud mental en Puerto Rico está mal y se ha ido empeorando porque no la hemos atendido. Y la gente rápido dice, ¿pero qué hace el gobierno? Ok, yo puedo entender, el gobierno tiene algo que hacer, pero nosotros también tenemos una parte que hacer. Y sobre esa, yo no tengo que esperar subir un escaño para ocuparme, nos podemos ocupar ahora. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos poder atender a la gente. En estos días, yo creo que el sábado puse en mis redes, ¿qué tal si llamas a una mamá que ha perdido a su hijo? Porque estoy pensando, viene el domingo, Día de las Madres, pero incluí también a los papás, porque yo dije, bueno, si alguien necesita algún tipo de intervención, se puede incluir. Y tengo que decir que en cuestión de horas escribió alguien, ay, mi tía su hijo se había suicidado, el primo de esta muchacha. Es real. Pero en la medida que estamos hablando, pues la gente puede ver que hay otros que les interesa, que puede haber esperanza, que puede haber vida después de algo tan traumático y tan duro como esto. Y le suma a eso también, porque está el suicidio como acto, ¿verdad?, violento contra la persona, pero está el que es lento. Sí. La drogadicción, el abuso de sustancias, eso es una manera... Sí, que me pongo a pelear contigo a ver si tú te sacas un arma y me matas. Sí, hay de todo, o sea, y creo que tiene que ver con ese elemento de que... Y es bien raro, creo que he encontrado... Esto es algo que yo he estado pensando mucho, ¿no? Cuando yo era más pequeño, y yo que tengo son 39 años, y fue el otro día, ¿verdad? Estás todavía jovencito. Sí, soy ternerito, no obstante que me veo baratado. En la escuela todo era optimismo, todo era mañana tú vas a... Y había mucho de ese mensaje a mi generación de que... Hay que planificar. Hay que ser los líderes del mundo, ese optimismo. Y cuando yo comparo a veces con lo que yo veo, que exponen a
a los jóvenes de la edad de, por ejemplo, el hijo de mi novia, etcétera, está medio cataclísmico. O sea, todo es injusticia. Problemas, crisis. El clima va a explotar y te vas a morir. O sea, es una cuestión bien forzosa que yo digo, espera, ¿dónde aquí está la esperanza de un mejor mañana y todo? Es todo tan existencial. Y de hecho, yo lo veo en que los políticos de la generación que viene justo después de la mía son nubecitas negras, siempre andan endiablados y gritando y con cara fuchuñosa. Y antes los políticos eran optimistas y sonreían. Y vamos a salir y vamos a doblar las bancas, esto se puede. Sí. Y ahora todo este tipo es malo y lo vamos a prender en fuego. Y somos víctimas. Exacto. Y tú eres víctima, cógeme a mí que yo voy a matar a aquel. Y uno dice, espera, ojo, porque esta retórica, no importa cuán malo esté la cosa, esto no es Braveheart. No. ¿Verdad? Aquí no están los ingleses atacando con caballo y lanza. Y me resuena eso que tú dices, que hay algo en el ambiente que está preñado de negatividad y de pesimismo y de un sentimiento de cataclisma y una cosa. O sea, la generación de mi abuelo no estaba mejor que la mía. No estaba mejor que la mía. Eran ridículamente pobres. Pocas oportunidades, no habían aviones, o sea, no había un aeropuerto internacional para llevarte a Florida si te da la gana. Lo más que podía irte a Florida, podrirte en una fábrica, a New York, a matarte trabajando en una fábrica. Ellos tienen más experiencia que nosotros. Y mi abuelo falleció recientemente y le he dado mucha cabeza. O sea, mi abuelo a los 17 años estaba en Corea. Y tenía aquí una hija y una esposa. O sea, y ese macho duró hasta los 89 años y siempre tenía una sonrisa. Y eran personas, yo siempre pienso en esa canción de El Jibarito, ¿verdad? No sé cuál es ese. Sale loco de contento con su cargamento. Es un clásico, pero el asunto es que él va y no puede vender. Se me salió el guaynabito, perdón. No te preocupes, él no puede vender su cosecha. Uh-huh. Así que todo lo que él iba soñando no lo puede cumplir. Okay. Pero él regresa y después al otro día, ¿qué tú crees que va a pasar? Se va a levantar otra vez con la ilusión. Que es lo que está mencionando, que aunque ellos tenían tiempos difíciles, no perdían la esperanza de que mañana me puede ir mejor. Aunque hoy no me fue bien, mañana puede irme mejor. Aunque estamos pasando este tiempo difícil, este tiempo va a pasar, va a caducar. Y nosotros necesitamos volver a ese elemento que es característico de nosotros como puertorriqueños. Este aspecto de victimización, este aspecto de lucha de clase, porque ahora tú eres blanco y yo soy negra, entonces tú me llamaste a esta entrevista, yo tengo que entender que tú me estás llamando porque tú me ves como que hay una interseccionalidad en mí que soy negra, tú sabes, que vengo de una clase económica baja y todo esto, y realmente tú lo que quieres es promover tu podcast ahora. Todo ese tipo de cosas nosotros tenemos que detenerlas. No son características nuestras. Para ser justo, creo que tiene una perspectiva relativamente diferente a la que está en los medios, ¿verdad? Así que sí, lo veo, pero lo veo porque es interesante, no lo veo porque pienso que sé toda tu vida definida por tu externalidad, ¿verdad? Creo que hay mucho más detrás de los ojos. Claro, pero eso es lo que digo, dentro de lo que es el discurso actual, eso es como se supone que yo lo percibiera. Pensaba que me estabas cuestionando. No, se supone que así. Y sí quiero publicar mi podcast y quiero que más gente lo escuche. Tienes toda razón. Sí, pero se supone que yo esté percibiendo, tú sabes, hay algo más, hay una agenda escondida, todo esto, a lo mejor no va a ser malo, a lo mejor se quiere aprovechar. Nosotros no podemos vivir así. No, pero volviendo al tema, y parte de la pregunta, ¿por qué te hice esa pregunta? Pero tú eres mujer, eres negra, eres conservadora y te estás rompiendo este tipo de estereotipos, yo diría. Yo tengo muchas amigas que en lo personal tienen visiones bien conservadoras y viven en pánico de expresarlas. Wow. Y a mí me pasó por mucho tiempo. Yo tenía unas visiones y yo decía, espera, es que mis amigas que son más progres no quiero que piensen mal de mí. No quiero que piensen que yo no las quiero, que yo no quiero que ellas estén bien o felices, lo que sea. Y tengo amigas que entonces, después de esa entrevista, una entrevista que hice donde dije eso, me dicen, es que yo me siento igual. Y yo dije, espera, no es uno solamente. Hay algo en el ambiente y creo que en la medida que vayas a exponerte más, creo que vas a sentir eso más. O sea, lo que hay afuera es un pelotón de fusilamiento para todo el mundo que de momento empieza a tomar relevancia en el poder, porque es poder. O sea, tú no estás aspirando a ser la organizadora de la comunidad, tú estás corriendo para ser la ejecutiva, ¿verdad? Así que
Eso es lo que hay afuera, es cañones y guerra. ¿Estás ready? Estamos listos. ¿Estamos ready? Sí, estamos listos para eso. Nosotros nacimos para eso, para dar ese paso al frente y de verdad servir y servir con entendimiento. Mucha gente piensa en los 8 años más, con las decisiones que Puerto Rico se requiere. Yo digo, bueno, ahí yo voy a estar 4 años nada más para poderlas tomar bien tomadas y pensar que dejemos una plataforma para que quien venga detrás pueda correr cómodamente. Bueno, desafortunadamente tengo un candidato ya o una de un partido, pero no obstante espero que tenga un tiempo entretenido ahí y que pueda aportar. Y si gana, pues recuerda que te hizo una entrevista. Mira, yo creo que hemos tenido un muy buen episodio y quiero respetar que va a volver a Humacao y que ahí está Ponito ese revolú. Así que para cerrar, ¿hay alguno de tus proyectos que quisieras darle promoción antes de que nos vayamos? Claro que sí. Fundación Puerto Rico es Nuestro entra ahora en una etapa de transición. Y digo que entra en una etapa de transición porque como había mencionado en algún momento dado, esto se crea para los jóvenes, para también la formación de candidatos, para la formación de aspirantes, pero esto es un proyecto para Puerto Rico. No es un proyecto para ADA, no es un proyecto político partidista, es algo que viene a llenar un espacio que Puerto Rico no lo tenía. Así que próximamente vamos a tener nueva presidenta, una reorganización muy bonita y ya de personas jóvenes que han estado ahí, que quizás les dijimos desde el principio que lo hicieron y no se atrevieron, así que le abrimos un poquito el camino. Sí, es verdad, le abrimos el camino porque ya pensábamos que de verdad están preparados para hacerlo, pero lo que me mencionaste ahorita de cómo a veces las personas dicen yo lo podré hacer, cómo lo verán los demás, ahora me tiene mayor sentido. Y próximamente vamos a tener la 4ª conferencia de Joven Puerto Rico es Tuyo. Así que eso va a estar tremendo, va a ser en el mes de agosto, a principios de mes, posiblemente el 5 de agosto. Vamos a tener una cumbre de derechos para que la gente pueda educarse. Eso va a ser en octubre, que estamos en tiempos de reforma relacionado a lo que es la Constitución, cómo ejercer, cuáles son verdaderamente nuestros derechos y cómo nosotros podemos hacerlos valer desde las distintas instancias. Así que ese sería el proyecto que me gustaría que usted vaya a nuestra página, Fundación Puerto Rico es Nuestro, y si usted tiene entre 13 años en adelante o tiene algún hijo así, vaya Joven Puerto Rico es Tuyo. Excelente, Ada, gracias. Y a todos los que nos están escuchando, esto ha sido otro episodio del podcast La Trinchera. Como siempre, les agradecemos por su sintonía. Les pedimos que lo compartan con sus familiares, con sus amistades, hasta con la gente que les caiga mal, con sus compañeros de trabajo, que se suscriban en su plataforma preferida, que dejen reviews 5 estrellas en Apple Podcasts y en Spotify o en cualquiera de las plataformas, que dejen comentarios bonitos en el Apple Podcast y en el Q&A de Spotify. Si van a decir cosas negativas, se las pueden reservar porque son unos amargados y a nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.